Era un padre soltero pobre que no tenía casi nada. Cuando compró una vieja casa llena de trastos viejos, los vecinos se rieron de él. Pero pronto su hijo encontró algo dentro que cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El viento arrastraba el polvo del otoño moribundo por la carretera estrecha y sinuosa, mientras el viejo camión de Ethan Gray trepaba con dificultad hacia las montañas. El motor gruñía con un sonido áspero y cansado, y cada curva parecía exigirle un último esfuerzo a aquella máquina oxidada que había sobrevivido demasiado. A su lado, Jake, su hijo de 9 años, iba envuelto en una manta de lana gastada, sujetando entre las manos una taza de cacao tibio que ya se había enfriado. El calefactor del camión había dejado de funcionar hacía meses, pero el niño no se quejaba. Había heredado el silencio de su padre, un silencio denso, nacido no de la calma, sino del agotamiento. En los ojos de Ethan se adivinaba un cansancio antiguo, el de un hombre que había visto cerrarse demasiadas puertas. Desde el cierre de la fábrica, sus días se habían convertido en una sucesión de trabajos temporales, promesas rotas y noches en las que el hambre era una visita familiar. Recordaba con nitidez el día en que la fábrica apagó sus luces. Los supervisores se fueron antes de que los obreros terminaran de recoger sus herramientas. Luego vino el invierno, y con él la enfermedad de Emma. La fiebre se la llevó en apenas una semana, dejándole a Ethan un niño pequeño y una deuda que parecía no tener fin. Vendió los muebles, luego las herramientas, luego hasta el anillo de bodas que había guardado en el cajón de la mesita de noche. Cuando el último comprador le entregó $30 por el lote de utensilios que habían sido su sustento, Ethan comprendió que aquel dinero no era una recompensa, sino un punto final. Pero al mismo tiempo, dentro de ese vacío, nació una idea sencilla y obstinada: encontrar un lugar donde dormir sin miedo a la lluvia, donde su hijo pudiera despertar sin temblar de frío. El letrero apareció inclinado junto a la carretera, medio oculto entre la hierba seca. Propiedad en venta, barata. Aquel trozo de madera, descolorido por los años, fue la primera señal de algo parecido a la esperanza. Ethan detuvo el camión y marcó el número que figuraba en el cartel. La voz al otro lado de la línea era monótona, casi impersonal. $30 en efectivo. Es una casa vieja, en las faldas del monte. Necesita arreglos, pero si la quiere, es suya. Ethan soltó una risa amarga. $30. Justo lo que llevaba en el bolsillo. No había vuelta atrás. El sol caía detrás de los pinos cuando el camión alcanzó el claro. Ante ellos la casa se alzaba como un esqueleto de madera, devorada por el tiempo. El techo se hundía hacia un costado. La chimenea parecía a punto de desplomarse, y las contraventanas colgaban torcidas, como alas rotas. Sin embargo, para Ethan, aquella ruina tenía algo sagrado. Era su refugio. Detuvo el vehículo junto a lo que alguna vez había sido una cerca y bajó. El aire olía a pino y a humedad. Jake lo siguió, pisando la escarcha que crujía bajo sus botas demasiado pequeñas. ¿Es aquí?, preguntó con voz baja, casi temerosa. Ethan asintió. Sí, hijo, es aquí. Cruzaron el porche, que gimió bajo su peso, y empujaron la puerta. Los goznes chirriaron con un sonido que recordaba un lamento. El interior los recibió con el olor rancio de la madera mojada y el polvo acumulado durante décadas. Ethan dejó la linterna sobre una mesa coja y observó las paredes. Grietas, marcas de cuchillos, manchas de humo. En el suelo, las tablas se arqueaban bajo sus pasos. Cada rincón parecía murmurar una historia olvidada. Aún así, encendió la lámpara de queroseno que llevaba en la mochila y dijo: más para sí que para el niño. Podremos arreglarla. El fuego del hogar tardó en prender. La leña, vieja y húmeda, apenas ardía, pero finalmente la llama tomó fuerza y llenó la habitación de una luz vacilante, cálida y titilante. Jake se sentó junto al fuego, frotándose las manos, y sonrió. No está tan mal, dijo. Ethan lo miró y trató de devolverle la sonrisa, aunque por dentro sintió un nudo en la garganta. Había prometido tanto y cumplido tan poco. Si Emma pudiera verlo ahora, cubierto de hollín, sentado frente a un fuego improvisado en una casa que se desmoronaba, ¿qué pensaría de él? Pero el niño reía suavemente, y ese sonido bastó para que, por un instante,
el mundo pareciera soportable. Subió las escaleras para inspeccionar el segundo piso. 2 habitaciones, pequeñas, con las ventanas rotas y un olor agrio de moho. En una encontró un viejo somier de hierro, torcido pero firme. Extendió allí la manta, mientras el viento se colaba por las rendijas del techo y hacía vibrar las láminas de metal. Cada gota que caía del tejado resonaba como un reloj cansado. Dejó un balde bajo la filtración y bajó de nuevo. Fue entonces cuando notó el rincón del pasillo cubierto por una alfombra enrollada. Algo en su forma irregular lo hizo detenerse. La movió con el pie y descubrió una trampilla de madera, con un anillo de hierro oxidado como tirador. Probó levantarla, pero la bisagra estaba hinchada por la humedad y apenas cedió. Aún así, alcanzó a ver, a través de la rendija, el borde de una escalera que descendía hacia la oscuridad. Cerró de nuevo la tapa, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el frío. La noche cayó del todo cuando regresó al salón. Jake dormitaba junto al fuego, la cara iluminada por los reflejos anaranjados. Ethan se sentó a su lado y escuchó. Afuera, el viento rugía entre los árboles, haciendo que las ramas rasparan el techo. Era un sonido áspero, casi vivo. Cerró los ojos intentando convencerse de que aquel lugar, por muy ruinoso que fuera, sería su salvación. «Haremos que funcione», murmuró en voz baja. «Tenemos que hacerlo». El fuego empezó a decaer y las sombras ganaron terreno. Ethan se inclinó para añadir un tronco más, y fue entonces cuando lo oyó. 3 golpes sordos, rítmicos, provenientes del suelo. Se quedó inmóvil. Pensó en ratas, en el crujido natural de la madera, en cualquier explicación razonable. Pero el sonido volvió, más claro, más decidido. Provenía de la dirección del pasillo, justo donde estaba la trampilla. El corazón le latía con fuerza. Miró hacia la oscuridad, con la lámpara en la mano, y dio un paso. Otro. El aire parecía más frío a cada metro. Cuando llegó al umbral del pasillo, el viento se coló por alguna rendija y la llama vaciló, proyectando sombras que se movían incluso cuando él estaba quieto. La trampilla tembló levemente, como si algo debajo de ella respirara. Se agachó, la observó, pero no se atrevió a abrirla. A su espalda, Jake murmuró algo entre sueños, y aquel pequeño sonido lo devolvió al presente. Regresó al fuego y se obligó a sentarse. Pasó el resto de la noche sin dormir, atento a cada crujido del suelo, a cada suspiro del viento. Cuando al fin despuntó el amanecer, la luz gris del invierno se filtró por las grietas de las contraventanas. Jake seguía dormido, el rostro tranquilo. Ethan se levantó y notó que la alfombra del pasillo se había movido unos centímetros, como si algo desde abajo la hubiese empujado. Se agachó y vio una fina capa de polvo gris, demasiado uniforme, como polvo de cemento. Lo tocó, era frío, casi metálico. Alzó la vista y notó que los clavos de la bisagra brillaban como nuevos. Alguien los había reemplazado hacía poco. Trató de convencerse de que no importaba, de que no había nada allí que pudiera dañarlos. Pero el silencio de la casa era demasiado pesado, como si aguardara. Se volvió hacia la ventana, apartó un círculo de polvo con la manga y miró al exterior. El bosque dormía bajo una luz pálida, y sin embargo, había en el aire una sensación de expectación, como si los árboles contuvieran el aliento. Jake se movió y abrió los ojos. «Papá», dijo con voz somnolienta, «¿vamos a quedarnos aquí?» Ethan lo miró largo rato antes de responder. «Sí, hijo, este será nuestro hogar». El niño sonrió, confiado, y eso bastó para mantener la mentira viva un día más. El viento se había calmado, pero al alejarse de la ventana, Ethan sintió algo apenas perceptible. Una vibración bajo los pies, un temblor tan leve que pudo haber sido imaginación. Una mota de polvo se desprendió del techo y cayó lentamente, suspendida en el aire. Se dio cuenta de que la casa no estaba tan vacía como había querido creer. El día avanzó gris y silencioso. Mientras preparaba el fuego para el desayuno, Ethan volvió a escuchar un crujido leve en el pasillo, como un suspiro atrapado en la madera. No quiso mirarlo. Se obligó a pensar en otra cosa, en los arreglos que haría, en los tablones que podría clavar, en la posibilidad remota de un trabajo en el pueblo.
Cualquier pensamiento servía para no mirar hacia el suelo que ocultaba a aquello que había comenzado a despertar. Cuando el sol se elevó lo suficiente para iluminar el claro, se permitió una última mirada hacia la ventana. Afuera, el mundo parecía inmóvil, pero bajo sus pies, la tierra exhaló un aliento tan tenue que apenas levantó una hebra de polvo. Ethan no lo notó. Solo murmuró, con voz firme, como si intentara convencer al propio destino. «Vamos a lograrlo. Tenemos que hacerlo». El aire respondió con un leve suspiro que pareció surgir desde lo profundo del suelo, y la casa, vieja y paciente, respiró con él. La mañana amaneció gris, envuelta en una neblina espesa que parecía colarse por las rendijas del techo y adherirse a la piel. Ethan despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. Había pasado la noche entera escuchando los sonidos del viento, los crujidos del suelo, el roce de las ramas contra las paredes. Por momentos creía oír pasos, un murmullo lejano que subía desde el sótano, como si la casa hablara en sueños. Sin embargo, cuando se incorporó y miró a su alrededor, todo parecía tranquilo. Jake dormía aún, con una mano bajo la mejilla y la otra aferrada a la manta. El fuego del hogar se había consumido hasta quedar solo un puñado de brasas apagadas, y el aire estaba impregnado del olor a humo y madera húmeda. Ethan se levantó despacio, tratando de no hacer ruido, y fue hasta el pasillo. La alfombra seguía movida, revelando una esquina de la trampilla que había descubierto la noche anterior. Lo que le heló la sangre fue ver, otra vez, esa línea de polvo gris que salía de las rendijas, más ancha que antes, como si algo hubiera empujado desde abajo. Se agachó, tocó la superficie y notó que no era tierra común. Era granulosa, áspera, con un matiz metálico que se pegaba a los dedos. Lo examinó unos segundos y lo limpió sobre su pantalón. Todo su cuerpo le pedía cerrar el acceso y fingir que no existía. Pero la curiosidad, mezclada con un instinto más profundo y oscuro, lo mantuvo allí. Se enderezó, respiró hondo y miró hacia el fuego apagado. Jake se movía en el suelo, todavía envuelto en sueños. «Es solo una casa vieja», se dijo, intentando convencerse. Pero no creyó sus propias palabras. Se acercó al ventanal cubierto de polvo y miró afuera. El bosque estaba inmóvil, las ramas pesadas por la humedad, y un cuervo solitario se posó sobre el poste de la cerca, observándolo con una quietud que parecía deliberada. Decidió no perder más tiempo. Necesitaba saber qué había debajo. Esperó a que Jake terminara de desayunar un pedazo de pan duro y la mitad de una manzana. Luego, con voz tranquila, le pidió que saliera a recoger ramas secas cerca del granero. «No te alejes del camino», le dijo, con un tono que no admitía discusión. El niño asintió y salió con una sonrisa, contento de sentirse útil. En cuanto escuchó el chirrido de la puerta cerrarse, Ethan se agachó junto a la trampilla, tomó la lámpara de queroseno y metió los dedos en el anillo de hierro. El sonido que hizo la madera al abrirse fue un quejido prolongado, como si protestara. Una ráfaga de aire helado brotó del hueco, impregnada de un olor antiguo, mezcla de tierra mojada, óxido y algo que recordaba al metal quemado. Ethan dirigió la luz hacia el interior. Una escalera estrecha descendía a la oscuridad, los peldaños cubiertos de polvo y fragmentos de yeso. Dudó un momento, pero el silencio que reinaba en la casa lo empujó hacia adelante. Apoyó un pie en el primer escalón, luego otro, y el crujido que respondió fue tan fuerte que pensó que toda la estructura cedería. Bajó despacio, cada paso un golpe contra la calma. Cuando llegó al fondo, la lámpara iluminó un espacio más amplio de lo que había imaginado. Las paredes eran de piedra tosca, ennegrecidas por el tiempo, y en algunos lugares la humedad formaba pequeños riachuelos que brillaban con la luz. Había estanterías de madera inclinadas, cubiertas de frascos vacíos, herramientas oxidadas y cajas de metal deformadas. A un lado, el techo descendía hasta casi tocar el suelo, donde el moho se acumulaba en capas espesas. Aún así, no era un sótano cualquiera. Había algo extraño en la disposición de las cosas, un orden deliberado, como si aquel lugar hubiera sido utilizado hasta no hace mucho. Ethan avanzó unos pasos, pasando la mano por una mesa de trabajo cubierta de polvo. Había papeles esparcidos, trozos de cable, piezas mecánicas desconocidas. El aire era denso,
saturado de un silencio expectante. Dio un paso más y su pie chocó con algo duro. Se agachó y apartó los escombros. Un cofre de hierro, cuadrado y pesado, cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas. Tenía un candado corroído, pero las bisagras parecían intactas. Lo tocó con cautela y sintió una vibración leve, como si algo en su interior respondiera a su contacto. Durante unos segundos, la cordura le suplicó que lo dejara donde estaba, pero la necesidad de entender fue más fuerte. Buscó entre los restos de la mesa y encontró una llave inglesa cubierta de óxido. La levantó y golpeó el candado. El primer golpe no hizo nada. El segundo arrancó un chasquido metálico que resonó en toda la habitación. El candado se partió, cayendo al suelo con un sonido seco. Ethan respiró hondo y levantó la tapa. El interior estaba lleno de telas enceradas que parecían haber protegido el contenido durante décadas. Las desenrolló con cuidado, revelando 3 objetos: un cuaderno, una hoja doblada que resultó ser un mapa y un fragmento metálico del tamaño de un puño, gris con reflejos azulados. Lo tomó y sintió que estaba tibio, casi vivo. Su superficie era lisa, pero recorrida por líneas diminutas que formaban patrones geométricos imposibles, como un lenguaje de símbolos. Al girarlo, la luz de la lámpara se reflejó de un modo extraño, como si la materia absorbiera la claridad en lugar de devolverla. Lo dejó sobre la mesa, inquieto, y abrió el cuaderno. En la primera página, un nombre escrito con letras mayúsculas: Edward Langdon. Debajo, una fecha: abril de 1948. Las páginas siguientes estaban cubiertas de notas técnicas, diagramas, fórmulas. Las palabras se repetían: muestra, frecuencia, vibración, inestabilidad. Al principio no entendía nada, pero cuanto más leía, más sentía una presión en el pecho, como si cada línea liberara una sombra antigua. En una de las páginas centrales encontró un párrafo subrayado: el espécimen reacciona a vibraciones de baja frecuencia. La exposición prolongada provoca mutación estructural. El protocolo federal exige el sellado inmediato del sitio. Clasificado bajo investigación mineral. Ethan se quedó mirando esas frases, incapaz de apartar la vista. No eran notas de un minero ni de un científico común. Aquello era el registro de algo que debía haber permanecido enterrado. Pasó el dedo por las palabras, notando la aspereza del papel amarillento. El silencio del sótano se volvió casi opresivo, roto solo por el goteo del agua que caía desde alguna grieta del techo. Cerró el cuaderno y extendió el mapa. Las coordenadas estaban marcadas con tinta roja, una red de puntos numerados. Uno de ellos estaba tan cerca que su corazón se aceleró. Apenas 2 millas al norte, según la escala. De repente sintió algo que lo hizo detenerse. Un sonido leve, como un roce detrás de él. Giró la cabeza. La lámpara arrojó sombras en todas direcciones, pero no vio nada. Sin embargo, un detalle le erizó la piel. El fragmento metálico que había dejado sobre la mesa brillaba con una luz más intensa. Se acercó con cautela, y al hacerlo, percibió un pulso rítmico que parecía provenir de su interior, como un corazón latiendo. Lo cubrió apresuradamente con la tela encerada, tratando de apagar la sensación de que algo, dentro de aquel pedazo de metal, estaba despierto. Volvió a guardar todo en el cofre, cerró la tapa y subió las escaleras con pasos rápidos. Cada peldaño que dejaba atrás parecía protestar con un crujido. Cuando emergió al pasillo, el aire le pareció más ligero, aunque su pecho ardía. Empujó la trampilla, la cerró con fuerza y volvió a colocar la alfombra encima. Jake apareció en la puerta, con las manos llenas de ramas. «Papá, ¿qué hacías abajo?», preguntó con curiosidad. Ethan se esforzó por sonreír. Nada importante, solo revisaba si había algo útil. El niño asintió y fue a encender el fuego con las ramitas. El resto del día transcurrió en una calma tensa. Ethan no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Cada vez que el viento soplaba, sentía que la casa respiraba con él. Intentó distraerse reparando una de las ventanas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al cuaderno. ¿Quién había sido Edward Langdon? ¿Y por qué hablaba de frecuencias y protocolos federales? Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los árboles, el cielo se tiñó de un gris azulado que hacía eco del color del fragmento. Esa noche,
Mientras Jake leía un libro junto al fuego, Ethan se sentó frente a la ventana. Afuera el bosque era una masa inmóvil, pero entre las sombras vio un destello fugaz. Luego otro. 3 pulsos de luz, perfectamente espaciados, en la dirección de las montañas. Al principio pensó que era un relámpago, pero no había tormenta. Observó durante un largo minuto. Los pulsos se repitieron. 3 destellos. Pausa. Otros 3. Era un patrón, no un accidente. Su respiración se aceleró. Aquellas luces coincidían con la ubicación marcada en el mapa. Corrió la cortina y fingió no haber visto nada. Jake levantó la vista. ¿Qué pasa, papá? Ethan negó con la cabeza. Nada, hijo. Solo estoy cansado. Pero en su mente el patrón de las luces seguía repitiéndose, clavándose como un eco. Se levantó, añadió un tronco al fuego y trató de distraerse observando las llamas. Fue entonces cuando vio algo que lo paralizó. En el cristal de la ventana había aparecido una marca, un rastro de humedad que formaba la huella de una mano. No era la de Jake. Los dedos eran demasiado largos, la palma demasiado ancha. Y lo más inquietante era que la marca estaba del lado interior del vidrio. Se acercó lentamente, sin hacer ruido. La mano parecía recién estampada. El vaho alrededor todavía brillaba con el calor. Al tocar el cristal, sintió el frío del vidrio, pero también algo más. Una ligera vibración, casi imperceptible. Retrocedió, el corazón en la garganta. Se giró hacia el salón, pero todo estaba igual. Jake seguía concentrado en su libro, ajeno a lo que acababa de ocurrir. Ethan respiró hondo, tratando de convencerse de que se trataba de condensación, de una ilusión. Aún así, el miedo no se disipó. Esa noche no durmió. Se quedó sentado junto al fuego, observando cómo la casa parecía contraerse y dilatarse con el viento. Por momentos creía oír un susurro proveniente del suelo, un zumbido tenue que se mezclaba con el crujido de las vigas. Cuando el amanecer empezó a pintar de plata los bordes de las ventanas, notó que la huella en el vidrio había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Salió al porche y miró el suelo cubierto de escarcha. Ni una sola pisada, ni un rastro. Todo intacto. Al regresar al interior, sintió la vibración otra vez, más clara, viniendo del suelo. Se detuvo en el pasillo y posó una mano sobre la alfombra. El temblor era débil, pero constante. Se obligó a retirar la mano, como si el contacto le quemara. No podía seguir negándolo. Aquella casa escondía algo que no pertenecía a este tiempo ni a este mundo. A media mañana, Jake lo encontró sentado frente al fuego, con la mirada perdida. «Papá, ¿por qué estás tan serio?» Ethan tardó en responder. «Nada, hijo. Solo estoy pensando en cómo arreglar el techo antes de que llegue la nieve». Pero sus palabras flotaron en el aire, vacías. Lo que en realidad pensaba era que aquella trampilla bajo sus pies no era solo un vestigio del pasado, sino una puerta. Y lo que estaba al otro lado comenzaba a despertar. Pasaron los días y el silencio del bosque se volvió cada vez más denso. Por las noches, Ethan oía los mismos 3 golpes, intermitentes, siempre desde abajo, siempre a la misma hora. El fuego chispeaba, el niño dormía, y él se quedaba inmóvil, escuchando, contando los segundos entre golpe y golpe. No sabía si era un mensaje o una advertencia, pero comprendió que, desde el momento en que abrió aquella trampilla, algo había cambiado para siempre. Esa mañana, mientras la luz débil del amanecer entraba por las rendijas, pensó que tal vez había cometido un error imposible de reparar. El aire olía a hierro y humedad, como si la casa hubiera empezado a oxidarse desde dentro. Y al mirar por la ventana, juró ver, más allá del bosque, un reflejo azul que palpitaba entre los árboles. El mismo tono que había visto en aquel fragmento metálico que aún descansaba, envuelto bajo las tablas del suelo. El amanecer llegó envuelto en una luz pálida, casi metálica, que no lograba calentar el aire helado del valle. Ethan despertó con el sonido de un crujido bajo el suelo, un ruido sordo que recorrió la casa como un suspiro profundo. Abrió los ojos de golpe, con la sensación de que no estaba solo. El fuego del hogar se había extinguido, dejando una capa de ceniza gris que aún despedía un leve olor a humo. Jake dormía junto a él, enroscado en su manta, ajeno a la inquietud que lo devoraba. Durante un largo rato,
Ethan se quedó mirando el techo, escuchando los murmullos de la madera, el gemido del viento entre las rendijas, el latido pesado de la casa que parecía respirar con ellos. Algo estaba cambiando. Ya no era solo el miedo, era la certeza de que lo que había debajo del suelo no era parte de la tierra. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido, y fue hasta la ventana. El bosque se extendía inmóvil, cubierto de escarcha. A lo lejos, una neblina baja se deslizaba entre los árboles, como si algo se moviera bajo su manto. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no podía seguir ignorando las señales. Necesitaba respuestas. Todo lo que había encontrado en el sótano, el cuaderno, el fragmento metálico, el mapa, apuntaba hacia un punto específico en las montañas, a menos de 2 millas de allí, un lugar marcado con tinta roja, señalado con precisión casi militar. Y lo que más lo inquietaba era la forma en que esa marca coincidía con las luces que había visto la noche anterior. Esperó a que Jake despertara. El niño se sentó frotándose los ojos y lo miró con esa inocencia que solo tienen los que aún no conocen el miedo verdadero. Ethan fingió una sonrisa. «Desayuna algo. Hoy tengo que ir al pueblo. Necesito buscar información sobre el hombre del cuaderno». Jake asintió, aunque su rostro mostró una sombra de preocupación. «¿Vas a dejarme solo?» «Solo por unas horas. Quédate cerca del fuego, no salgas del claro. Y si escuchas algo extraño, te escondes en el granero, ¿de acuerdo?» El niño no preguntó más. Había aprendido a no hacerlo. El camino hasta el pueblo fue largo y silencioso. El motor del camión protestaba en cada curva, y la carretera cubierta de hielo parecía querer expulsarlo del valle. A medida que descendía, el paisaje se transformaba. Los árboles daban paso a praderas heladas y edificios viejos, testigos mudos de un pasado que había conocido días mejores. Cedar Falls era poco más que una sombra de lo que alguna vez fue. Las calles estaban vacías, las vitrinas cubiertas de polvo, y el reloj de la plaza marcaba una hora equivocada desde hacía años. Ethan estacionó frente a la biblioteca, un edificio de ladrillo agrietado que parecía sostenerse por costumbre. Dentro, el aire olía a papel envejecido y a aceite de las viejas estufas. Tras el mostrador, un hombre de cabello blanco y gafas gruesas lo observó con la paciencia de quien ha visto pasar demasiados inviernos. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó con voz pausada. Ethan dudó un instante antes de responder. «Busco información sobre alguien llamado Edward Landon. Trabajó por aquí hace mucho tiempo, a finales de los 40, creo». El bibliotecario frunció el ceño, y durante un momento, su mirada se volvió más penetrante. «Langdon», repitió, saboreando el nombre. «No lo oigo desde hace décadas. ¿Para qué lo busca?» «Encontré unas notas suyas en una propiedad al norte del valle». El hombre dejó la pluma sobre el escritorio y se inclinó hacia él. «Escuche, muchacho, hay cosas que es mejor no remover. Landon trabajaba para el gobierno, eso decían. Geología, supuestamente. Pero aquí todos sabíamos que no era solo eso. Había camiones entrando y saliendo de las montañas a medianoche, soldados sin insignias, y luego, una noche, una explosión. Dicen que el cielo se iluminó de azul. Al día siguiente llegaron hombres de Washington, cerraron el acceso y se llevaron todo. Desde entonces nadie volvió a hablar del asunto». Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y el lugar exacto?». El anciano señaló con la cabeza hacia un archivador de metal oxidado. «En los viejos periódicos. Busca en los de 1948-49. Pero si me hace caso, no vaya allí. Esa tierra está maldita». Pasó horas revisando recortes amarillentos, informes de accidentes mineros, rumores de actividad militar. Finalmente encontró un titular que lo hizo detenerse. «Científico desaparecido tras explosión en el sector 14B». La nota era breve, ambigua, llena de frases que no decían nada y sugerían demasiado. Pero lo que lo paralizó fue la última línea. «Testigos afirman haber visto luces inusuales sobre el valle antes de la llegada de los agentes federales». Bajo el texto, una fotografía borrosa mostraba a un hombre de rostro parcialmente cubierto por la sombra de un sombrero. No se distinguía casi nada, salvo la forma de una caja metálica que sostenía en las manos. Ethan guardó el recorte y lo dobló en su bolsillo. Al salir,
La tarde se había vuelto opaca. Un viento cortante soplaba desde el norte, arrastrando copos de nieve que se arremolinaban en las calles desiertas. Subió al camión y encendió el motor. Fue entonces cuando lo vio. Un vehículo negro estacionado al otro lado de la calle, con las ventanas tintadas y el motor encendido. No había nadie visible dentro, pero el vapor del tubo de escape demostraba que no estaba vacío. Fingió no haberlo notado y arrancó. El vehículo esperó unos segundos y luego, lentamente, comenzó a seguirlo. El camino de regreso fue una persecución silenciosa. Ethan mantenía los ojos fijos en el espejo retrovisor. El sub se mantenía a distancia, sin intentar acercarse, pero tampoco desaparecía. Cuando él aceleraba, el otro hacía lo mismo. Cuando frenaba, el otro frenaba. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. No había duda. Lo seguían. En la curva del segundo puente, apagó los faros y giró de improviso hacia un sendero forestal que apenas se distinguía entre la nieve. Las ramas golpearon el capó, arañando la pintura, pero el motor resistió. Avanzó hasta quedar oculto tras una línea de abetos y apagó el motor. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír su propia respiración. Esperó. 1 minuto. 2. Luego escuchó el rugido del otro motor pasando de largo, alejándose por la carretera principal. Solo entonces se permitió exhalar. Se quedó allí un rato, observando cómo la nieve se acumulaba sobre el parabrisas, hasta que la tensión cedió lo suficiente para regresar a casa. La noche lo alcanzó en el último tramo del camino. Las ventanas del viejo caserón brillaban a la distancia, iluminadas por el fuego que Jake había mantenido encendido. Cuando aparcó, el niño salió corriendo a recibirlo, con el rostro enrojecido por el calor del hogar. «Pensé que no volverías», dijo. El viento hacía ruidos raros. Ethan sonrió con esfuerzo y lo abrazó. «Siempre vuelvo, hijo. No te preocupes». Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. La casa, el valle, todo estaba envuelto en una red de secretos que ahora lo incluía a él. Esa noche, mientras Jake dormía, Ethan extendió sobre la mesa el mapa de Langdon. Trazó con el dedo la ruta que había seguido aquel día. La coordenada marcada con rojo coincidía casi exactamente con la zona donde el anciano había mencionado la explosión. En el margen del cuaderno, Langdon había escrito una palabra varias veces. Sector 14B. Ya no tenía dudas. Aquello que estaba bajo su casa formaba parte de algo mayor, algo que había sido enterrado y sellado, quizá por las mismas manos que ahora lo vigilaban. Tomó una decisión. No podía seguir esperando a que la verdad lo encontrara. Iría él a buscarla, pero no podía hacerlo de noche. Esperaría a la mañana siguiente, cuando el sol al menos le diera una falsa sensación de seguridad. Guardó los papeles bajo una tabla suelta del suelo, junto al hueco donde había escondido el cofre, y se acostó. Tardó mucho en dormirse, y cuando por fin lo hizo, soñó con luces azules que giraban bajo la tierra, con un pulso metálico que ascendía por las paredes de la casa y latía dentro de su propio pecho. Al amanecer el viento había cambiado. Soplando desde las montañas traía consigo un rumor profundo, un zumbido lejano, casi humano. Ethan se levantó, miró a su hijo y supo que no podía dejarlo atrás. «Vamos a caminar un poco», dijo, mientras llenaba una mochila con una linterna, una cuerda y algo de pan. Jake lo miró, confundido, pero no discutió. Había aprendido que cuando su padre hablaba con esa voz baja y tensa, era mejor obedecer sin preguntar. El bosque los recibió con un silencio antiguo. Las ramas estaban cubiertas de escarcha, y cada paso rompía la superficie dura de la nieve. A medida que subían, la vegetación se hacía más densa y el aire más pesado. Ethan llevaba el mapa en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo consultaba de vez en cuando, guiándose por los contornos del terreno. Jake, detrás de él, respiraba con dificultad, pero no se quejaba. Después de casi 1 hora, llegaron a un claro. Allí, medio oculto por la maleza y las piedras, se alzaba una estructura metálica cubierta de óxido. Una puerta doble encajada en la roca, con un cartel casi ilegible que aún mostraba las palabras Authorized Personnel Only. Ethan se acercó. El candado que aseguraba el portón estaba roto, colgando de una cadena torcida. Empujó una de las hojas y el chirrido que produjo resonó en la montaña.
Detrás, un túnel descendía hacia la oscuridad, cubierto de cables y tuberías. Un aire frío y rancio los envolvió. Jake dio un paso atrás. Papá, no me gusta esto. Lo sé, hijo, pero tenemos que ver qué hay adentro. Encendió la linterna y avanzó. El túnel era estrecho, con paredes de concreto agrietado y marcas de humedad que formaban dibujos extraños. En algunos tramos, los restos de maquinaria se oxidaban entre charcos de agua verdosa. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el goteo constante de la filtración. A cada paso, Ethan sentía que el suelo vibraba bajo sus pies, un pulso casi imperceptible que venía de las profundidades. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara amplia. Lo que vieron allí los dejó sin palabras. En el centro de la estancia se alineaban varios cilindros de metal, del tamaño de ataúdes verticales, cubiertos de polvo pero intactos. En cada uno se distinguía un emblema descolorido, un triángulo con las letras US Property. Uno de ellos tenía una grieta en la tapa, y por esa abertura se filtraba una luz azulada, idéntica a la del fragmento que Ethan había encontrado bajo su casa. Se acercó, hipnotizado. El resplandor palpitaba, suave pero constante, como si respondiera a su presencia. Jake lo tomó del brazo. Papá, vámonos. Por favor. Ethan lo miró, dudando. En ese momento, un ruido lo sobresaltó. Un rugido lejano de motor, un eco que venía del exterior. La linterna tembló en su mano. «¡Corre!», dijo sin pensarlo. Tomó al niño de la mano y corrieron de regreso por el túnel. A medida que avanzaban, la vibración aumentaba. La luz azul se extendió por las paredes, como si el lugar entero despertara. Al fondo, el aire comenzó a llenarse de un zumbido grave y un temblor recorrió el suelo. Cuando alcanzaron la salida, vieron un vehículo negro detenido frente a la entrada. 2 hombres bajaban, ambos vestidos con abrigos largos y gafas oscuras, a pesar de la nieve. Uno de ellos levantó una mano. «Señor Gray, por favor, deténgase». Su voz era firme, pero no agresiva. Ethan se detuvo, respirando con dificultad. «¿Quiénes son ustedes?», gritó. «Departamento Geológico. Hay peligro en esta zona. Debe irse ahora mismo». El otro hombre sostenía un dispositivo que emitía un pitido regular y una luz roja. «Los niveles son inestables», dijo. «Tenemos que sellar el sitio». Ethan retrocedió un paso, abrazando a su hijo. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó. Los hombres se miraron. «Nada que deba preocuparle. Solo una vieja instalación. Ahora váyanse». Dieron media vuelta y uno de ellos habló por una radio. «Iniciando protocolo de contención». Ethan no esperó más. Tomó la mano de Jake y corrió cuesta abajo. Detrás de ellos, una explosión retumbó en la montaña. El suelo tembló y una nube de polvo se elevó en el aire, cubriendo el cielo de un gris opaco. Cuando por fin se detuvieron, jadeando, se giraron hacia el norte. La entrada había desaparecido. Solo quedaba un montículo de roca humeante. Jake lo miró con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿qué era eso?». Ethan no respondió. En el fondo, ya lo sabía. Lo que había dormido bajo su casa no era una simple reliquia. Era un vestigio de algo que el mundo había decidido olvidar. Y ahora, ese olvido tenía guardianes. Mientras descendían de nuevo hacia el valle, el viento trajo un rumor lejano, un eco que parecía surgir desde las entrañas de la tierra. No era un trueno, era un latido. Un sonido que, aunque débil, prometía regresar. La noche cayó sobre el valle con un peso que parecía más denso que el aire mismo. La nieve que durante el día había caído con la calma de una caricia se convirtió en una tormenta silenciosa, acumulándose en los tejados, en los troncos, en los recuerdos. Ethan y Jake regresaron a la casa poco antes de que el último hilo de luz desapareciera del cielo. Venían agotados, cubiertos de lodo y polvo, con el corazón aún golpeando el pecho como si no hubieran dejado atrás el estruendo de la explosión. Detrás de ellos la montaña seguía ardiendo en un silencio sepulcral. Ninguno de los dos habló durante el descenso. Jake caminaba detrás, mirando de vez en cuando hacia el norte, como si esperara ver el resplandor azul reaparecer entre las nubes. Ethan no lo miraba, pero lo sentía. El temblor leve en sus manos, la respiración entrecortada, el miedo disfrazado de valentía infantil. Cuando por fin cruzaron el claro, la casa los recibió con una quietud extraña,
como si también ella hubiese estado escuchando los ruidos de la montaña. El fuego en el hogar se había apagado, y el aire dentro era frío, casi hostil. Ethan encendió una lámpara y dejó la mochila sobre la mesa. El silencio los envolvía de nuevo, pero era distinto al de antes. Más espeso, más consciente. Jake se acercó al fuego e intentó reavivarlo con un tronco seco. «Papá, ¿crees que volverán?», preguntó sin levantar la vista. Ethan no respondió al instante. Se limitó a observar las sombras que la llama proyectaba en la pared. Sombras que se deformaban, se alargaban, se encogían, como si tuvieran vida propia. «Sí», dijo por fin, con una voz apenas audible. «Volverán». Durante días intentaron retomar la rutina, fingir que nada había cambiado. Ethan reparaba lo que podía, ajustaba las tablas del techo, limpiaba la nieve del porche. Jake jugaba cerca del granero, aunque ya no se alejaba del claro. Pero el miedo, aunque invisible, los acompañaba en cada gesto. A veces, en mitad de la tarde, los dos se detenían al mismo tiempo, sin saber por qué, mirando hacia el bosque, escuchando el aire. Era como si una respiración ajena se mezclara con la suya. La casa entera parecía contener un pulso que no le pertenecía. Una tarde, mientras el sol agonizaba detrás de los pinos, el sonido de un motor rompió la calma. Ethan lo escuchó antes de verlo. Se asomó por la ventana y vio cómo un vehículo negro se acercaba lentamente por el camino cubierto de nieve. El mismo modelo que había visto en las montañas. Un SUV, brillante y fuera de lugar en aquella soledad. Jake, que estaba junto al fuego, levantó la cabeza. «Papá». Ethan le hizo un gesto con la mano. «Quédate aquí». El vehículo se detuvo frente a la casa. De él bajaron dos hombres, altos, cubiertos con abrigos largos. Uno sostenía una carpeta metálica bajo el brazo, el otro llevaba guantes de cuero negro. Caminaban con la calma meticulosa de quien no teme nada. Ethan abrió la puerta antes de que llamaran. El viento frío los separó por un instante, levantando una nube de nieve entre ellos. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó Ethan con la voz firme, aunque por dentro sentía que el corazón le latía demasiado rápido. El más alto sonrió. Era una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Departamento Geológico. Estamos realizando inspecciones rutinarias. Se han reportado movimientos sísmicos menores en esta zona». Ethan lo observó con cautela. «No he sentido nada». «A veces son imperceptibles», respondió el hombre, sin perder la sonrisa. «Nos gustaría echar un vistazo al terreno, solo por precaución». El segundo hombre miraba la casa, los alrededores, cada detalle, como si memorizara el lugar. «¿Ha notado algo inusual?», preguntó. «Ruidos, vibraciones, luces». Ethan contuvo un escalofrío. «Nada que yo recuerde». El primero asintió lentamente. «Bien. Le agradeceríamos si pudiera avisarnos en caso de cualquier irregularidad». Le tendió una tarjeta con un número impreso, sin nombre ni dirección. «Para su seguridad». Ethan la tomó sin mirarla. «Gracias. ¿Eso es todo?». «Por ahora». El hombre le dedicó otra sonrisa cortés y ambos regresaron al vehículo. Antes de subir, el más joven se detuvo y lanzó una mirada rápida al porche, al ventanal, al punto exacto donde Jake lo observaba detrás del vidrio. Sus ojos se cruzaron un instante. Luego subió al auto. Ethan cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando con dificultad. La casa estaba en silencio, pero el aire parecía más pesado que nunca. Jake se acercó. «Papá, ¿quiénes eran?». «Solo gente del gobierno», respondió sin mirarlo. «Dicen que están revisando la tierra». «¿Por qué te veían así?». Ethan no respondió. Caminó hacia la mesa, dejó la tarjeta y se sentó, apoyando los codos sobre las rodillas. «Porque saben algo, Jake, y ahora saben que nosotros también». Esa noche el sueño no llegó. Afuera el viento rugía con furia, golpeando las paredes como si buscara entrar. Ethan se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad. En algún momento, creyó ver un destello entre los árboles, un reflejo fugaz, casi humano. Se levantó con el rifle en la mano y escuchó. Nada, solo el silbido del viento. Sin embargo, al regresar a la mesa, notó que la tarjeta que los hombres le habían dejado ya no estaba. Miró alrededor. No había nadie más en la habitación. Se quedó de pie, con la mente en blanco,
hasta que el primer rayo del amanecer iluminó las paredes. El día siguiente trajo un silencio más profundo, casi doloroso. Ni un solo pájaro cantó en el bosque. El aire estaba quieto, inmóvil, y la nieve, en lugar de caer, parecía flotar en suspensión. Ethan trató de distraerse reparando el techo del granero. Desde allí podía ver las huellas de los neumáticos del vehículo negro, aún marcadas en el camino. No se borraban a pesar de la nevada. Era como si la tierra se resistiera a tragarlas. Por la tarde, mientras martillaba una tabla suelta, escuchó el sonido inconfundible de otro motor. Esta vez no vino del camino, sino del bosque. Se giró de inmediato, bajó la escalera y corrió hacia la casa. Jake lo esperaba en la puerta, con los ojos abiertos de par en par. «Papá, vienen otra vez». Ethan no necesitó mirar. Sabía que era cierto. El vehículo apareció entre los árboles, moviéndose despacio, como un depredador que no necesita apresurarse. Se detuvo frente a la casa, y de él bajaron otros 2 hombres, distintos a los anteriores, pero con la misma expresión vacía. Uno llevaba un maletín metálico, el otro una caja larga envuelta en lona. «No abras la puerta», dijo Ethan en voz baja, mientras se acercaba al rifle que guardaba junto a la chimenea. Jake lo miró con terror. «Papá, ve arriba, no bajes hasta que te lo diga». Los golpes en la puerta fueron suaves, casi educados. «Señor Gray», dijo una voz grave del otro lado, «necesitamos hablar con usted». Ethan no respondió. «Solo unos minutos, es importante». Los golpes se repitieron, un poco más fuertes. Luego, silencio. Pasaron unos segundos, y un crujido lo hizo mirar hacia el pasillo. La ventana trasera, la que daba al bosque, estaba entreabierta. El viento la movía apenas. Giró sobre sus talones, apuntando con el rifle. «¡Salgan de mi casa!», gritó. Nadie respondió. Caminó despacio hacia el pasillo, los pies hundiéndose en la madera que gemía bajo su peso. Cuando llegó a la cocina, los vio. 2 sombras al otro lado del cristal, inmóviles. Una mano enguantada empujó el marco, y la ventana se abrió de par en par. Ethan disparó sin pensar. El sonido del tiro retumbó en toda la casa. Una de las figuras cayó hacia atrás. La otra se agachó y desapareció. El silencio volvió, más denso que antes. El humo del disparo flotaba en el aire. Ethan retrocedió hasta el salón, cerró la puerta del pasillo y atrancó la entrada con una silla. Corrió hacia las escaleras. «Jake, escúchame. Toma el mapa, el que guardé bajo el suelo. Está en la tabla suelta junto a la chimenea. Llévalo contigo y no lo pierdas. ¿Me oyes?» El niño pálido asintió con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿qué vas a hacer?» «Voy a asegurarme de que nadie nos lo quite». Lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor del pequeño cuerpo entre sus brazos. «Corre, Shijo, por la puerta trasera. Sigue el arroyo hasta el bosque. No te detengas». Jake corrió escaleras abajo, con el mapa apretado contra el pecho. Ethan volvió al pasillo, oyendo el crujido de pasos en el techo. Sabía que había más de 2. Subió la lámpara de queroseno y la lanzó hacia la pared. El fuego se extendió en un instante, iluminando la casa con una luz anaranjada y feroz. «Si quieren algo, vengan a buscarlo», gritó. Desde el sótano llegó un ruido metálico, un golpe seco, seguido de un zumbido eléctrico. Se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Intentaban detonar algo debajo. Corrió hacia la trampilla, la abrió de un tirón y bajó las escaleras. En el fondo, entre la penumbra y el humo, vio el resplandor azul que conocía demasiado bien. Los hombres habían abierto el cofre. Uno de ellos lo sostenía en las manos, mientras el otro manipulaba un dispositivo con luces parpadeantes. «¡Alto!», gritó Ethan. Disparó. El primer hombre cayó, soltando el objeto, que rodó hasta detenerse a sus pies. El segundo levantó el rostro, la expresión vacía, sin sorpresa ni miedo. «No entiende lo que hace», dijo con calma. «Si esto se libera, no quedará nada». Ethan apretó el gatillo otra vez, pero el disparo se perdió en el rugido de una explosión. El fuego lo envolvió todo. Sintió el impacto, el aire ardiendo, el suelo partiéndose bajo sus pies. La última imagen que alcanzó a ver fue el resplandor azul creciendo, expandiéndose, devorándolo todo. Cuando Jake llegó al bosque, la tierra tembló.
Se dio la vuelta y vio como una llamarada anaranjada se elevaba detrás de los árboles. El ruido fue ensordecedor. La casa, su casa, se desmoronó en una columna de fuego y humo. El niño cayó de rodillas, con el mapa aún en las manos. Gritó el nombre de su padre, pero el viento se llevó su voz. Horas más tarde, cuando la tormenta amainó, el valle estaba en silencio. De la casa no quedaba más que una ruina humeante, un esqueleto carbonizado bajo la nieve. En el horizonte, las luces de un vehículo negro se alejaban lentamente por la carretera, desapareciendo entre la niebla. Jake se quedó allí hasta el amanecer, mirando el humo disiparse. Cuando por fin se levantó, la primera luz del día se reflejó en la nieve, y durante un instante creyó ver, entre los restos, un destello azul, débil pero persistente, como un corazón que aún latía bajo la tierra. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso, de esos que no se rompen ni con el canto de los pájaros. El valle dormía bajo un manto de neblina, y la nieve, amarillenta por el reflejo del sol débil, cubría las ruinas como una mortaja. Donde antes se alzaba la vieja casa, solo quedaban fragmentos calcinados, vigas negras emergiendo de la tierra como huesos, restos de un hogar que había sido devorado por el fuego y por el tiempo. El viento soplaba débilmente desde las montañas, trayendo un eco lejano, un rumor casi imperceptible, como si la tierra aún respirara bajo las cenizas. Jake Gray se detuvo en el borde del claro, con la mochila colgada al hombro y el gorro cubriéndole las orejas. Habían pasado muchos años desde aquella noche, pero el paisaje seguía grabado en su memoria con la misma precisión de un sueño que nunca se disuelve del todo. Era un hombre ahora. El tiempo había transformado su rostro, endurecido su mirada, llenado sus manos de cicatrices invisibles. Trabajaba como ingeniero, lejos del valle, en una ciudad donde las montañas eran solo una sombra en el horizonte y los recuerdos no tenían espacio para florecer, pero nunca había olvidado. Cada invierno, cuando el viento soplaba con ese tono metálico que solo él reconocía, sentía el llamado. Había intentado ignorarlo durante años, pero algo dentro de él sabía que debía regresar, no por curiosidad, sino por deber. Había una deuda en aquella tierra, una verdad que su padre había protegido con su vida. Avanzó por el claro, pisando la nieve endurecida. A cada paso, el crujido bajo sus botas rompía la calma. Las ruinas estaban casi ocultas por la maleza, arbustos secos, raíces que habían crecido entre los escombros, musgo que cubría las piedras. Se detuvo frente a lo que quedaba del hogar, aquel mismo punto donde, siendo niño, había jugado junto al fuego, sin imaginar que bajo sus pies dormía un secreto capaz de destruirlos. Se agachó y pasó la mano por el suelo. El frío se filtró en sus huesos. Aún podía distinguir el contorno de las piedras que formaban el cimiento, el rectángulo donde su padre había puesto el primer fuego. Sacó una pequeña pala de su mochila y comenzó a remover la tierra con cuidado. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sentía que algo lo esperaba allí. El aire olía a hierro y a humedad. De pronto, la pala golpeó algo duro. Se arrodilló y apartó la nieve. Bajo una capa de raíces, descubrió una losa de piedra ennegrecida por el fuego. La levantó con esfuerzo y debajo encontró una caja de hierro, oxidada pero intacta. El corazón le dio un vuelco. La reconoció al instante. Era el mismo cofre que su padre había descrito en el diario que había dejado atrás. El mismo que había guardado en el sótano aquel invierno. Temblándole las manos, limpió la tapa y buscó la cerradura. Estaba sellada, pero el metal cedió con un leve giro. Dentro había un mapa, amarillento por el tiempo, y una libreta. El olor a papel antiguo se mezcló con el aire frío, llenando el espacio de una presencia casi sagrada. Jake abrió la libreta con cuidado. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante encontró la letra de su padre, firme y reconocible, aunque algo temblorosa. Si estás leyendo esto, decía la primera línea, significa que sobreviviste y que ellos no encontraron todo. Jake tragó saliva y siguió leyendo. Las palabras parecían escritas la noche antes de la explosión. No pude destruirlo. Lo intenté, pero lo que yace bajo esta tierra no pertenece a los hombres. Langdon lo llamó descubrimiento, pero era una puerta.
una que nunca debió abrirse. Si decides quedarte, entiérralo de nuevo. Si decides irte, no mires atrás. Jake cerró los ojos. El eco de la voz de su padre resonó en su mente, tan vívido que por un instante creyó escucharlo detrás de él, llamándolo por su nombre, como cuando era niño. Respiró hondo y volvió la vista al mapa. Las coordenadas estaban marcadas con la misma tinta roja que recordaba del cuaderno de Landon. Pero algo había cambiado. Había un nuevo punto, señalado con un círculo. Estaba justo en el centro del valle, allí donde se encontraba la casa. El viento aumentó, levantando un remolino de nieve. Jake guardó el cuaderno y el mapa en su mochila y se incorporó. A su alrededor, el bosque parecía observarlo. Las ramas se movían lentamente y en el aire flotaba un zumbido leve, casi imperceptible, como si el suelo recordara algo que los hombres habían olvidado. Caminó hacia el centro del claro, siguiendo una intuición que lo guiaba con la precisión de un hilo invisible. El sol, débil y distante, iluminaba apenas el paisaje. Se detuvo cuando sintió un leve temblor bajo sus pies. No era un terremoto, era algo más pequeño, más profundo. Se arrodilló y colocó la palma sobre el suelo. La vibración era regular, casi como un pulso. Se quedó así, inmóvil, con el corazón latiendo al mismo ritmo. Durante un instante tuvo la certeza de que su padre estaba allí, en alguna parte, unido a la tierra y al misterio que había protegido. «Ya lo sé, papá», murmuró. «No lo abriré». El temblor cesó de inmediato, como si la tierra lo hubiera escuchado. El silencio regresó, pero no era un silencio vacío. Era una pausa, un acuerdo sellado entre ellos. Jake se levantó y miró alrededor. La niebla comenzaba a disiparse, y el valle recuperaba su forma. Los pinos se erguían imponentes, las ramas cubiertas de hielo, y un rayo de sol se filtraba entre ellos, bañando las ruinas con una luz dorada. Por primera vez en muchos años, el lugar no le pareció hostil. Se sentó sobre una piedra y abrió el cuaderno de nuevo. En las últimas páginas, la letra de su padre era más rápida, más tensa. «Nos vigilan», decía una frase. «No quieren que se sepa la verdad. Pero el peligro no es lo que ellos creen. No es el metal ni la energía. Es la memoria. La tierra recuerda». Jake pasó el dedo por esas palabras, sintiendo el relieve de la tinta seca. Las últimas líneas estaban manchadas. Tal vez por el agua, tal vez por sangre. Apenas pudo leerlas. Si fallan, el valle no será seguro. Pero si lo entierran con respeto, dormirá. No lo destruyas, solo déjalo en paz. Cerró el cuaderno lentamente. Sabía que debía hacer algo. Podría llevárselo, ocultarlo lejos. Pero algo dentro de él se resistía. Su padre no había querido que nadie más cargara con ese peso. Se levantó y buscó un lugar donde el suelo estuviera blando, al pie de un viejo roble que aún resistía. Con las manos desnudas, comenzó a cavar. La tierra estaba helada, pero cedía. Cuando el hueco fue lo suficientemente profundo, depositó la caja, el cuaderno y el mapa en su interior. Los cubrió con tierra, luego con hojas secas y una capa de nieve. Se quedó allí de pie, mirando el montículo. El viento sopló más fuerte, levantando una nube blanca que lo envolvió por un instante. Le pareció escuchar, entre el murmullo del aire, una voz lejana, suave, apenas un suspiro. «Gracias, hijo». Las lágrimas le nublaron la vista. No sabía si era su imaginación, pero no importaba. Se arrodilló y apoyó la frente sobre la tierra. «Descansa, papá», murmuró. El sol avanzaba despacio, iluminando el valle con una luz más clara. Jake se levantó, observó por última vez el lugar donde había enterrado el legado y comenzó a caminar hacia el bosque. No miró atrás. Cada paso lo alejaba de la historia que había definido su vida, pero también lo acercaba a una paz que nunca había conocido. Sabía que, en algún punto bajo sus pies, el fragmento metálico seguía allí, dormido, y que el secreto que había costado tantas vidas continuaría guardado por la tierra. Cuando llegó al borde del claro, se detuvo un momento. El viento se había detenido. El silencio era tan perfecto que podía oír su propia respiración. Entonces, en el corazón del valle, una luz tenue se encendió, un destello azul que palpitó 2 veces y luego desapareció.
Jake la vio, pero no sintió miedo. Era como si la tierra le devolviera un gesto de reconocimiento, un adiós. Siguió caminando. El sendero serpenteaba entre los árboles, y la nieve amortiguaba el sonido de sus pasos. A medida que avanzaba, el valle quedaba atrás, sumergido otra vez en la quietud. Cuando alcanzó la carretera, el cielo se había despejado por completo. Las montañas se alzaban al fondo, majestuosas y mudas, y el aire tenía ese olor limpio que precede a la primavera. Jake miró hacia el horizonte y por un momento creyó ver una silueta a contraluz, de pie entre los restos del hogar. Un hombre alto, con una lámpara en la mano. No se movió, solo lo observaba. Sonrió sin lágrimas esta vez. Sabía que no era una visión, ni un recuerdo, sino algo más simple, la forma en que la memoria se aferra a lo que ama. Dio un último vistazo al valle y siguió su camino. El día avanzó y el sol al fin bañó el valle con una calidez desconocida. Entre los árboles, un leve murmullo recorrió el aire, como si la montaña exhalara después de un largo sueño. Bajo la tierra, en el lugar donde Jake había enterrado la caja, una débil vibración se extendió, un pulso que viajó hacia el corazón del valle. Era un ritmo lento, sereno, sin amenaza. No un despertar, sino una confirmación. El pasado descansaba, al menos por ahora. El viento volvió a soplar, llevándose los últimos rastros del invierno. En la superficie solo quedó la nieve limpia, intacta, y el eco lejano de una voz que parecía flotar entre los árboles. La verdad no muere, solo aprende a callar. Jake siguió caminando sin mirar atrás, mientras el sol se alzaba sobre las montañas y la sombra del valle se disolvía lentamente en la luz. En algún lugar bajo sus pies, el secreto que había consumido la vida de su padre dormía en paz, esperando, como todo lo que la humanidad entierra para protegerse de sí misma. Y así, el valle volvió a su silencio ancestral, guardando la memoria de un hombre que eligió desaparecer para salvar a los demás, y de un hijo que supo entender que a veces, el acto más valiente no es buscar la verdad, sino saber cuándo dejarla dormir. El tren se deslizaba lento entre montañas cubiertas de niebla, dejando tras de sí una línea tenue de vapor que se confundía con las nubes bajas. Jake Gray observaba el paisaje desde la ventanilla, con los codos apoyados en el marco y la mirada perdida. Hacía casi una década que había dejado el valle atrás, jurando no volver. Pero el tiempo, con su manera silenciosa de cerrar y abrir heridas, había encontrado una forma de llamarlo de nuevo. Todo comenzó unas semanas atrás, con una carta sin remitente que había llegado a su oficina en Denver. El sobre era simple, amarillento, y dentro solo había una hoja doblada con una frase escrita a mano. La tierra vuelve a respirar. No había firma, pero él supo de inmediato quién podía estar detrás de esas palabras. Durante días trató de ignorarlo. Había aprendido a vivir con el pasado enterrado, con la idea de que algunas cosas debían quedarse bajo la tierra. Pero algo en esa frase lo perseguía, una resonancia que se metía en sus sueños. Recordaba la última vez que había estado allí, el aire espeso tras la explosión, el olor a madera quemada y metal, la última mirada que le lanzó su padre antes de desaparecer en el fuego. Había enterrado su recuerdo junto con el cofre, y con él toda intención de volver. Sin embargo, ahora, mientras el tren se adentraba en los valles del norte, sentía que el pasado no había terminado con él. Llegó a Cedar Falls al caer la tarde. El pueblo seguía igual que en su memoria, pequeño, silencioso, como detenido en el tiempo. Las fachadas descascaradas, el cartel oxidado de la gasolinera, la iglesia con la torre inclinada, todo le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. Bajó del tren y respiró el aire frío. Había un olor a humedad, a bosque viejo, a metal oxidado. Caminó por la calle principal hasta la vieja biblioteca. Las ventanas estaban tapiadas, pero la puerta aún tenía el mismo letrero grabado. Archivos municipales. Empujó y entró. Dentro, el polvo flotaba en la luz que se filtraba por las rendijas. Las estanterías se alzaban como esqueletos, llenas de libros olvidados. Se acercó al mostrador, donde había conocido al bibliotecario años atrás. El mismo anciano, más encorvado ahora, levantó la vista desde un montón de papeles. «Vaya»,
Si no es el hijo de Ethan Gray, murmuró con una voz que aún conservaba su tono cansado. Pensé que no volverías. Jake sonrió débilmente. Tampoco yo lo planeaba. La tierra llama a los suyos, respondió el viejo, bajando la mirada. ¿Vienes por el valle? Jake asintió. Recibí una carta. No sé quién la envió, pero decía que la tierra vuelve a respirar. El anciano lo observó en silencio, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que prefería mantener cerrada. No eres el primero en mencionarlo, dijo al fin. Hace unas semanas, los cazadores del norte hablaron de luces. Luces azules, como las de hace años. Dicen que vienen del suelo, justo donde estuvo tu casa. Jake sintió un escalofrío. ¿Y nadie fue a investigar? Algunos lo intentaron. No regresaron. El silencio que siguió pesó más que las palabras. Jake respiró hondo. Necesito volver allí. El viejo negó con la cabeza. Si lo haces, no lo hagas solo. El valle no perdona a los que buscan demasiado. Salió de la biblioteca al anochecer. El viento soplaba desde el este, trayendo consigo el sonido lejano de las ramas. En el cielo, las nubes se movían como sombras líquidas. Tomó el camino que salía del pueblo y se internó en el bosque. El sendero cubierto de nieve vieja era apenas visible, pero sus pies lo recordaban. Cada paso despertaba ecos, la voz de su padre, el crujido del fuego, el olor a pólvora y ceniza. Cuando por fin vio el claro, el corazón le dio un vuelco. El lugar donde había estado la casa estaba cubierto de hierba alta y nieve. No quedaban restos del incendio, solo la forma rectangular del cimiento, apenas visible bajo el musgo. El aire era distinto allí, más denso. Se arrodilló y tocó el suelo. Estaba cálido. La tierra, a pesar del invierno, emitía un calor tenue, casi humano. Cerró los ojos y escuchó. El viento cayó. Entonces lo oyó. Un pulso. Lento, profundo, igual que aquel que recordaba de niño. La tierra, efectivamente, volvía a respirar. Abrió los ojos y, sin pensarlo, comenzó a cavar. Las manos desnudas rompían la capa de nieve, apartaban la tierra. Al poco tiempo encontró algo duro, metal. Lo limpió con la manga y vio una placa, oxidada pero aún legible. Sector 14B. El corazón le dio un salto. No podía ser. Esa instalación había colapsado. La montaña la había devorado. Pero allí estaba, una puerta enterrada, idéntica a la que él y su padre habían encontrado años atrás. Tiró con fuerza, pero el metal no cedió. Buscó en la mochila una palanca y la introdujo entre las rendijas. Con un crujido, la puerta se abrió. Un aliento frío emergió desde la oscuridad, acompañado de un zumbido bajo. Encendió la linterna y bajó los peldaños. El túnel era más estrecho de lo que recordaba, cubierto de moho y cables colgantes. Cada paso resonaba como un eco de los años perdidos. A medida que avanzaba, el zumbido se hacía más fuerte. Llegó a una cámara amplia, donde aún se distinguían los restos de las instalaciones. Mesas metálicas, tanques rotos, cables oxidados. En el centro, una fisura en el suelo dejaba escapar un resplandor azul. Jake se acercó despacio. La luz era idéntica a la que había visto en la montaña con su padre. Un fulgor pulsante, vivo. El aire olía a ozono y hierro. Se agachó y tocó el borde de la grieta. El calor era intenso. Dentro algo se movía, lento, líquido, como si respirara. Dio un paso atrás. La linterna parpadeó. En ese momento, un ruido metálico lo hizo girar. Desde el pasillo, una figura emergió entre las sombras. Un hombre alto con un abrigo largo y una linterna en la mano. «Sabía que volverías», dijo una voz familiar. Jake lo reconoció al instante. El mismo agente que había visitado la casa antes del incendio, el que había hablado de precaución y seguridad. «Pensé que estaban muertos», dijo Jake. El hombre sonrió, una sonrisa cansada. «Algunos no morimos, solo esperamos. Lo que tu padre intentó ocultar nunca dejó de moverse. Creímos haberlo sellado, pero la tierra no guarda secretos por mucho tiempo». Jake dio un paso adelante. «¿Qué es?» El hombre lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. «Ni mineral ni máquina, es memoria pura. Langdon lo llamó materia resonante. Guarda todo lo que toca. Pensamos que era energía, no lo era».
Jake lo observó, incrédulo. ¿Por eso lo destruyeron todo? Intentamos controlarlo, fracasamos, y tu padre, sin saberlo, lo despertó. El suelo vibró. El resplandor azul se intensificó, llenando la cámara de luz. Jake sintió una presión en el pecho, un ritmo que coincidía con su propio corazón. «Nos está escuchando», murmuró el hombre. «Recuerda todo lo que ha tocado, el miedo, la muerte, las voces. Cada vida que cayó aquí está en su interior». La grieta se ensanchó. Un sonido profundo, casi humano, recorrió las paredes. El agente retrocedió. «Tenemos que irnos», gritó. Pero Jake no se movió. Algo en esa luz lo retenía. Vio imágenes, fugaces, imposibles, proyectadas en el aire. Su padre en el sótano, sosteniendo la caja, el fuego envolviendo la casa, el niño huyendo entre los árboles. Todo repetido una y otra vez como si la tierra misma lo recordara. «Papá», murmuró. El agente lo tomó del brazo. «No puedes quedarte. Si lo despiertas del todo, nadie sobrevivirá». Jake lo miró. «Si lo entierran otra vez, volverá. Siempre vuelve. Entonces tendremos que sellarlo con lo único que no puede recordar, el olvido». Sacó de su abrigo un dispositivo pequeño, metálico, con una luz roja que parpadeaba. «Esto creará un campo de supresión. Si funciona, todo lo que yace aquí dormirá por siglos». Jake comprendió lo que implicaba. «¿Y tú?». El hombre sonrió, triste. «Alguien tiene que quedarse». El temblor se hizo más fuerte. Las paredes crujieron. Jake corrió hacia la salida. Detrás, el agente se quedó junto al borde de la grieta, colocando el dispositivo. «Dile al mundo que nunca existimos». Fueron sus últimas palabras antes de que la luz azul lo envolviera. Jake corrió por el túnel mientras la tierra temblaba bajo sus pies. El aire ardía, el suelo se abría. Cuando por fin alcanzó la superficie, una explosión silenciosa lo lanzó hacia la nieve. Cayó boca abajo, respirando con dificultad. Detrás de él, el claro se iluminó con un resplandor inmenso que subió al cielo, se expandió y luego desapareció. Todo quedó en silencio. Pasaron horas antes de que se levantara. El sol estaba saliendo y la tierra humeaba débilmente. El suelo, antes cálido, estaba ahora helado. Se arrodilló y colocó una mano sobre él. No había pulso, no había respiración, solo quietud. Cerró los ojos y sintió una paz que no conocía desde niño. El valle permaneció así, mudo y sereno, mientras Jake caminaba de regreso al pueblo. En el horizonte las montañas parecían más altas, más limpias. El viento soplaba con un tono nuevo, sin el zumbido profundo que lo había acompañado toda su vida. Al pasar junto a la vieja carretera, miró atrás por última vez. Un rayo de luz se reflejaba sobre la nieve, débil pero constante. No era azul, sino dorado como el sol. Siguió caminando, sabiendo que el valle, por fin, descansaba, pero también comprendiendo que la tierra, incluso en su sueño, nunca olvida del todo. Porque lo que su padre le había dicho era cierto. Hay verdades que no se destruyen, solo aprenden a callar. Y en el silencio del viento, juró que él también guardaría el secreto. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Mira los otros videos que ya están publicados y comparte este con tus amigos para que más personas la descubran.